mayúsculas. En proceso de protocolo, no nos quedaremos hasta aquí, porque ya lo mencioné, de hecho, que ¿cómo decir? La división tradicional hasta específicos. Entonces, el 8 serían los objetivos específicos, que vamos a identificar con números arábigos. Objetivos específicos. Y aquí les vamos a llamar incisos. Nada más para... Este sería el 8. Un poco más gráficamente visto sería un poco... cuando uno ve esto, ¿no? Título. Apartado. Inciso. ¿No? Gráficamente visto así. Aquí ya se ve un poco... Pero no sé si me expliqué o no. Al menos para ubicar las partes que vamos ahorita a desarrollar. Decía yo, tenemos el objetivo principal en el 2. Y ahora hay que desarrollar los contenidos del tema. Los objetivos centrales pues son prácticamente cuando establecemos, y ahorita lo vamos a ver cómo, pero nomás quería mostrarlo gráficamente. Cuando establecemos las partes principales, que son los capítulos. Los objetivos generales. Este es el central, este es el general, y estos serían los específicos. Forma parte, decía yo, de ¿cómo se llama? Los planos del arquitecto, ¿no? O sea, las bases. Déjenme. Sí, más o menos, entonces, bueno, ¿por dónde vamos? Pues vamos a entrar ahí. ¿Cómo lo hago? Pues ahorita, si hasta aquí no hay preguntas, comentarios. Bueno, vamos a entrar al cómo organizo ya los objetivos que siguen, ¿no? Que, repito, forma parte de lo que llamamos genéricamente el capitulado. Algunos hablan de índice, de hecho, en esta parte. Para mí, bueno, técnicamente creo el índice es al final, ya cuando se hace el trabajo final, más bien. Aquí estamos en el inicio apenas, ¿no? Son los planos del arquitecto, y más bien esta parte se refiere al capitulado, ¿no? En esta frase que yo estudié, con base en esto nada más, o sea, con base en el que llamamos capitulado, que ellos llaman el plan. Con base en eso se hace una investigación. Con base en esto, nada más. No entran a lo que hemos hecho antes, ni lo que vamos a hacer después de ello. Me parece esto más completo, pero sí. A eso vamos, es lo que acabo de decir. Es decir, después de los objetivos o capitulado, hay otras partes que faltan. Dentro de esas, eso que mencionas tú. Y sí lo vamos a retomar. Creo que sí. La pregunta podría ser, ¿por qué no antes? Pues en realidad podría ser antes. En realidad hay algunos que sí lo hacen antes, otros después. En realidad lo importante es que sí estén, porque en general los formatos de los protocolos consta eso, por ejemplo, también. Entonces, sí lo vamos a hacer. Entonces me autorizan para explicar esto. Sí. Ya lo tienen. Entonces, para ver cómo vamos a organizarlo, ¿no? Okay.
eso. A ver si lo hagamos así, para guiarnos. Vamos aquí entonces en el 6. Decíamos que ya tengo el 1 al 5, ustedes ya tienen cierta información. Y vamos a pasar a desarrollar todos estos objetivos. Mi herramienta va a ser la curiosidad. Curiosidad. ¿Y cómo materializo, cómo uso la curiosidad? Preguntándome qué me gustaría saber de esto que ya tengo aquí, de toda la información que generé con el tema, el objetivo principal, la hipótesis principal, la delimitación y la justificación. Con toda esta información, me pregunto, a ver, ¿de esto qué me gustaría saber? Ya lo utilicé para el 2, pero ahora lo voy a utilizar para todo, para del 1 al 5. Ahora, sobre todo esto, voy a tratar de hecho de eso se trata, de ir de lo más amplio a lo más concreto. Y en esto, por eso me pregunto aquí ahora, ¿qué me gustaría saber? En un trabajo de investigación, si estamos hablando de objetivos centrales, aquí, para desarrollar los capítulos, ¿cuántos capítulos si les preguntara? ¿Tendría que tener una tesis, por ejemplo? ¿Qué dirían? ¿O un trabajo de investigación general? Pues en realidad no hay un número así que digas, es que debe tener tantos, ¿verdad? No. Depende. Sí, depende del tema, depende del tiempo, ¿de acuerdo? Lo que sí considero, sea un trabajo pequeño, sea un trabajo grandote, digamos, es que sí debe tener al menos dos partes. A ver, si me preguntan, ¿por qué? Perdón, que quizá la respuesta no sea convincente, pero es que nunca he visto un trabajo que tenga solo una parte o un capítulo. Como que al menos dos busca contrastar, comparar, desarrollar un poco más las ideas. Es por eso, en general. Entonces, admitiendo que puede haber uno, pero uno, si es una tesis de doctorado, ¿cuántas páginas debe tener? Aquí es otra pregunta. Una tesis de licenciatura, ¿qué promedio de páginas debe tener? Promedios. Levanten la mano quien hizo tesis de licenciatura. ¿Nadie? ¿Solo tú? Sí. ¿Cuántas páginas tuvo tu tesis? Unas 30. ¿Y la tuya? Como 120. Ok. La mía tuvo un promedio de 100. ¿Ya? Bueno, lo pregunto porque, a fin de cuentas, en nuestras asesorías que tengamos con nuestros chicos, pues tenemos que también orientarlos en ese sentido, ¿no? Sea para acreditar la materia, si le encargo un trabajo de investigación, pues más o menos orientarlo en cuántas páginas deben ser, ¿no? Para tratar de evaluar la competencia que se está pidiendo desarrollar. Puede ser 5 páginas, puede ser 3 páginas, puede ser 10. Bueno, en una tesis de licenciatura, yo considero que es un buen promedio 100, ¿no? 80 a 120 promedios. De maestría, yo diría un promedio 150 promedios, estamos hablando de promedios. Y de doctorado de 200 para arriba. Bueno, si estamos hablando de esos promedios, y si es un solo capítulo, que puede serlo, ¿por qué no? Pues que cumpla con esa extensión. Tendría que cumplir con esa extensión, promedio. Simplemente, ¿no? Yo como ejercicio, en todo caso, sea cual sea la edición final y el contexto de la extensión de cada trabajo y las necesidades correspondientes, porque aquí lo importante es el cómo. ¿Cómo identifico las partes de mi trabajo? Les decía,
preguntándome qué me gustaría saber sobre el tema, con base en esta información que yo ya generé antes. Entonces, yo sí considero que mínimo, sea un trabajo pequeño o grandote, sí al menos buscar desarrollar dos partes, al menos. Y la que el interés sobre la marcha se vaya extendiendo y el tiempo lo vaya permitiendo, pues hasta que el cuerpo aguante, pues cada quien. Pero sí de inicio, estamos hablando de protocolo, sí mi recomendación es que la presentación para justificar un tema venga mínimamente expresada con dos partes. Entonces, si revisan sus apuntes, para contestar esta pregunta sobre el tema, la respuesta, ¿cómo tiene que ser formulada formalmente? Como pregunta. Como pregunta. De esta manera, aquí ya tengo el objetivo central 1 y aquí ya tengo el objetivo central 2. Que en las herramientas del ejercicio que vimos, cuando yo les pregunté ¿qué título le darían a esta pregunta? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el origen de las jacarandas? El título que le daría sería el origen de las jacarandas. Con la pregunta, una vez explicitada, yo le doy el título al capítulo 1. Con la pregunta 2, el objetivo central 2, yo le doy el título a mi capítulo 2. Nombrar, titular. Eso es parte también de mi herramienta de investigación. Convierto la pregunta en un título. ¿Qué es lo que hicimos en el otro ejemplo, no? En el mismo ejemplo que ya hemos visto, es decir,